Buenos días para todos, buenos días David, Santiago, Sergio y Sofía, ¿cómo se encuentran? Buenos días, profe. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días. Buenos días, profe. Gracias, me alegra saber que están bien todos, muy amables. Bueno, hoy el objetivo es dar continuidad al curso con el capítulo número 5 y para ello pues voy a empezar a compartir aquí pantalla para poder mostrar el contenido como tal. Entonces vamos a mostrar pantalla. Listo, entonces hoy vamos a trabajar el tema que tiene que ver con el capítulo 5 que dice todo debe protegerse. ¿Listo? Este capítulo básicamente nos habla de por qué nosotros los diferentes tipos de datos debemos tenerlos en cuenta y protegerlos de alguna manera porque son información confidencial, información sensible a cualquier otra persona. ¿Listo? Aquí nos muestran dos cuadros en la parte izquierda donde nos diferencian los diferentes tipos de datos. ¿Listo? Si nosotros vemos en la parte izquierda, podemos encontrar información personal, ¿cierto? Como es el número de seguridad social de cada uno de nosotros, nuestro correo electrónico, cuentas bancarias, el tema estudiantil, cómo estamos reportados en el tema crediticio, si tenemos tarjetas de débitos o crédito, nuestras huellas digitales para los sistemas financieros, la fecha de nacimiento, los nombres de usuario y contraseña, por ejemplo, nuestros correos electrónicos, el número de identificación si tenemos carro, que es el BIN, como aquí el nombre de quién está publicado o de quién está vinculado a un vehículo, información hipotecaria si hemos comprado una casa o un apartamento y estamos pagándolo, dirección particular de donde yo vivo, fotografías en Facebook, Instagram, bueno, podrían ser muchísimas cosas más dentro de esa pequeña lista que nos muestran ahí. Pero también tenemos datos que son de tipo informativo, como nos lo muestran ahí. Vamos a encontrar valor del pluviómetro informativo, ¿cierto? Podría ser cuánta lluvia cae en cierta cantidad de tiempo en nuestra ciudad. Número de automóviles en la intersección. Uso de emergencia hospitalaria por estado, capacidad área promedio, lectura del termómetro residencial, datos demográficos, valores migratorios, cultivos de papas promedio por provincia, próximo horario de tren para la estación, consumo de gasolina promedio por vuelo o de un vehículo en cierta distancia, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a encontrar que tenemos tanto personales como informativos y desde ese punto de vista nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los diferentes elementos que nosotros debemos proteger. Entonces acá en la introducción nos dice, ¿los datos realmente cambiaron? Técnicamente no, los datos generados por las computadoras y los dispositivos digitales siguen siendo de grupos de unos y ceros. Eso no cambió, lo que ha cambiado es la cantidad, el volumen, la variedad y la inmediatez de los datos generados. Hace 8 días hablábamos de que los sensores son los elementos que están dando muchísimas cantidades de información en un día, de diferentes factores. Hoy estamos mirando que esa información está siendo tratada de una manera diferente. ¿Listo? Y prácticamente la gran cantidad es la que hace que hayan elementos diferentes que nosotros podamos tener en cuenta para procesar esa información y mirar qué vamos a hacer con esa información. En la actualidad los datos recopilados adquieren nuevas características. El mundo digitalizado abrió las compuertas de la recopilación de datos. Los dispositivos de IoT con sensores habilitados recopilan cada vez más datos de carácter personal. Los dispositivos de medición de estado físico, los sistemas de supervisión residenciales, las cámaras de seguridad, las transacciones con tarjetas de débito, son todos sistemas que recopilan datos personales así como datos ambientales. Suele combinarse los datos de distintos orígenes y los usuarios pueden no tener conocimiento de ello. La combinación de datos de monitoreo de estado físico con los datos de monitoreo de la casa podrían generar puntos de datos para ayudar a rastrear los movimientos o la ubicación de un propietario. Este tipo de recopilación cambiante de datos y la agregación puede utilizarse para fines positivos y contribuir en el entorno. También aumenta la posibilidad de que se produzca una invasión de nuestra privacidad, robo de identidad o espionaje corporativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es importante que nosotros cuando tenemos un dispositivo móvil, pues prácticamente que ese software y todo lo que nosotros manejamos ahí está rastreando qué es lo que nos gusta a nosotros, cuáles son nuestros intereses, qué nos interesa a nosotros en el diario vivir. Y esta información, por ejemplo, como una plataforma como Facebook, lo que hace es vender esa información a las grandes empresas y por eso es que a nosotros nos llega publicidad que tiene que ver con algunos gustos que nosotros publicamos allí. Toda esta información, básicamente las redes sociales, es un software que nos monitorea nuestro diario vivir. Y ellos saben muchísimo de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta.
Por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros publicamos allí. Tipos de datos. En esta práctica de laboratorio realizaremos diferentes tipos de datos recopilados y determinaremos si son de naturaleza confidencial o quién puede beneficiarse si lo roban. Miremoslo rápidamente. Seleccione 3 o 4 objetos no tradicionales o lugares que ahora podrían tener sensores. Enumere los tipos de datos que los sensores podrían recopilar. Determine si alguno de los datos recopilados es confidencial. Antecedentes y escenario. Es importante reconocer dónde se usan los sensores en el mundo, la actualidad y qué tipos de datos recopilan. Es necesario determinar si los datos recopilados son confidenciales por naturaleza y si la información es confidencial se trata de información de identificación personal. ¿Quiénes podrían beneficiarse con estos dichos datos? Hoy en día sucede algo muy particular. Si vamos a algunos centros comerciales o algunos lugares, fíjese que esas cámaras o sensores pues tienen varios propósitos. En algunos puntos ya no nos toman la temperatura con la pistolita que nos dieron a conocer hace algunos meses, sino que ya hay unas cámaras que son infrarrojas y detectan el calor. Pero a su vez esas cámaras también están detectando quién soy yo. ¿Por qué? Porque detectan mi rostro y en alguna base de datos donde nosotros comparan esa base de datos donde el Estado pues tiene también esa información, seguramente nos están rastreando para dónde nos movemos, con quiénes estamos, a qué hora salimos, a qué horas entramos, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser utilizado de manera personal y para rastreo. ¿Listo? Por eso hay que tener en cuenta esos elementos. ¿Qué pasa con un GPS del celular? Si ustedes revisan en Google, si ustedes mantienen el GPS activado, hay una opción que dice rutas. Y si ustedes se ponen a revisar, pues ellos saben en dónde yo he estado todo este tiempo. Saben a dónde fui, qué lugares son de mi interés, cuáles sí, cuáles no, en dónde estuve, a qué horas estuve, ¿sí? Y quizás hasta con quién estuve. Porque ahí, si ustedes revisan en la parte de rutas, les hace un cronograma de cómo, en qué momento, en qué hora del día y en qué parte estuve en ese instante. ¿Listo? Entonces fíjese que ahí pues también nos están rastreando sin que nosotros nos demos cuenta con el famoso GPS. Primer paso, seleccione dos objetos más o lugares que ya tengan, que podrían ser sensores, por ejemplo el GPS de un automóvil o simplemente el GPS, el ejemplo que les acabo de mencionar, el GPS del celular. Mire que aquí tenemos otro ejemplo, una muñequera para ejercitarse, por ejemplo un Fitbit o un reloj inteligente. Él también nos está monitoreando porque lo tenemos conectado a nuestro celular. Entonces dice ahí que seleccione uno o dos, ahí nos dan algunos ejemplos. Indique los tipos de datos que se podrían recopilar en la entrada 1 o 2 o en la entrada 3 y 4 de los sensores. Entonces aquí nos muestran qué tipos de datos, si es confidencial o no y si es útil para los hackers. ¿Sí? Entonces nos piden es que miremos algunos de esos elementos que nosotros podríamos utilizar a diario y miremos cuáles podrían ser, qué tipos y si es confidencial o no y para qué los podrían utilizar. Es lo que nos pide este laboratorio. Que pensemos un poquito, ¿sí? Un poquito cómo nosotros nuestros datos a diario a través de los diferentes sensores nos permite identificar posibles vulnerabilidades a nuestra seguridad. ¿Quiénes desean nuestros datos? Tenemos dos bandos, los buenos y los malos. ¿Listo? Las empresas legítimas disponen de un acuerdo por el que se otorga permiso para usar datos recopilados sobre usted para mejorar sus actividades comerciales. Recuerda los documentos, términos y condiciones o términos de servicio y acuerdos que aceptamos pero habitualmente no leemos. La próxima vez que encuentre uno, tómese el tiempo para leerlo en su totalidad. El contenido podría sorprenderlo. ¿Cuántos de nosotros cuando, por ejemplo, firmamos una cláusula, no sé, cuando compramos un plan postpago, quizás leemos esa letra tan chiquita que traen esos contratos? Creo que muy poca gente, o quizás no, debe haber muy poca gente que lo hace, ¿cierto? Ahí están los famosos cláusulas de términos y condiciones que ellos, donde nosotros firmamos, pues ellos se adueñan de toda la información que nosotros, digamos, compartamos a través de ese sistema. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque es que nos resultan a nosotros llamando de otras entidades para decir que es que a usted le interesa esto, que si usted puede llegar a tener otras opciones con otros bancos o cosas de ese estilo, pues porque como nunca leímos ese tipo de información, nosotros firmamos y autorizamos a esa empresa a compartir esa información con otras entidades y por eso es que nos resultan llamando de otras partes a ofrecernos cosas que no estamos buscando, pero que llegan.
Tenemos también otros usuarios legítimos de nuestros datos serían las empresas que utilizan sensores en sus propios dispositivos o vehículos, los gobiernos que tienen sensores ambientales y las ciudades que han sido instalados sensores en trenes, autobuses o semáforos también tienen un derecho a los datos que se generan. Algunos hackers llamados hackers de sombrero blanco, recordemos que eso lo vimos por ahí en el curso de ciberseguridad, reciben pagos por parte de empresas legítimas y gobiernos para probar la seguridad de un sistema o dispositivo. El objetivo no es robar o modificar datos, sino ayudar a protegernos. Y los malos, que son los hackers, los denominados de sombrero negro, desean obtener acceso a los datos recopilados por varias razones. ¿Qué razones? Vender la información a terceros, modificar los datos o deshabilitar la funcionalidad de un dispositivo, interrumpir o dañar la imagen de una empresa legítima, para acceder a dispositivos, página web y datos a fin de crear conflictos políticos o para divulgar una posición política, para acceder a las ID o las contraseñas de usuarios para robar identidades, acceder a los datos para cometer un delito, para hackear los sistemas con el fin de demostrar que pueden hacerlo, etcétera. Esas son algunas razones porque son muchas más. Entonces hay que tener cuidado con esos dos elementos. ¿Por qué la seguridad es tan importante? Los hackers han accedido a los datos de muchas empresas con el paso de los años. El impacto es significativo y produjo la divulgación en la web de datos de millones de usuarios. Para ver el ejemplo de violaciones de datos que ocurrieron recientemente, vamos a hacer clic en la figura número 2. Según las noticias recientes, se informa que aparentemente las credenciales de inicio de sesión y otros datos personales vinculados con más de 1 millón de cuentas de Yahoo y Gmail se ofrecen para venta en el mercado de la web oscura. Las cuentas en línea que se indican para la venta de la web oscura supuestamente contienen los nombres de usuario, los correos electrónicos y las contraseñas en texto no cifrado. Las cuentas no proceden de una única violación de datos, en cambio se cree que detrás de ello hay ataques cibernéticos de importancia. ¿Para qué podrían usar estas cuentas? Seguramente para ganar votos, para enviar publicidad a favor de una entidad. Cualquier cosa de esas podrían ser utilizadas y por eso venden esa información. Tenemos acá otro ejemplo, Equifax. Los delincuentes cibernéticos penetraron Equifax, EFX, una de las oficinas de créditos más grandes, en julio de 2017 y robaron los datos personales de 145 millones de personas. Se considera que es una de las peores violaciones de todos los tiempos debido a la cantidad de información confidencial expuesta, incluidos números de seguro social de esas personas. Imagínense ustedes 145 millones de personas alrededor del mundo. Eso es un botín muy grande para los hackers. La empresa solo reveló el ataque 2 meses después. Podría haber tenido un impacto durante años, ya que los datos robados podrían utilizarse para el robo de identidad. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que no ha sacado créditos, pero resultan con créditos a nombre de otra persona que nunca lo sacó. Tenemos otra aplicación, MyFitnessPal. La violación de seguridad de 2018 afectó aproximadamente a más de 150 millones de usuarios de su aplicación de alimentos y nutrición. La investigación indica que la información afectada puede incluir nombres de usuario, direcciones de correo electrónico y contraseñas almacenadas. Uber, según el New York Times, San Francisco a fines del 2016, hace 4 años, Uber divulgó el martes que hackers habían robado 57 millones de cuentas de conductores y pasajeros y que la empresa había mantenido la violación de datos en secreto por más de un año después de pagar un rescate de 100 mil dólares. La violación de seguridad le costó a Uber su reputación y dinero. Si es 100 mil dólares, eso en pesos colombianos es una millonada. Todo lo que robaron por salvar la reputación, pero igual se enteraron. Tenemos acá, haga clic para ver el video de anatomía del ataque de IoT, self-driving para los carros que son ahora, digamos, muy digitalizados, también tienen problemas. Y tenemos acá cada una de las cinco violaciones de seguridad solo afectó a personas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso, Falso. falso. Perfecto. Bien, por aquí nos solicitan o nos proponen un laboratorio también que habla de la huella digital en Internet. El propósito de esta práctica laboratorio es presentar el aspecto de creación de una huella digital de una persona que usa la web. El objetivo es presentar diversos métodos de recuperar tanta información como sea posible usando solo el navegador de Internet y varios sitios de manera eficaz. Vamos a mirarlo.
Objetivos. El propósito de esta práctica es presentar el aspecto de creación de huella digital, que es lo mismo que leí allá. Tiene 4 partes. Obtenga toda la información sobre usted que sea posible con el perímetro de Internet. Google Chrome, Firefox mediante el uso del motor de búsqueda. Utilice varios sitios para aumentar la información recopilada con el motor de búsqueda de Google. Compare la información recopilada con el motor de búsqueda de Google a los diferentes sitios estipulados y cree una huella digital de Internet de usted mismo con toda la información recopilada y evalúe qué información no desea hacer pública. ¿Cuál es el escenario? Cada vez que una persona navega en Internet, los diversos detalles como sus antecedentes, política, origen étnico, preferencias, se recopilan mediante una única visita a diferentes sitios. Al visitar sitios, pequeñas cookies se infiltran en la PC en relación con el navegador web y los sitios visitados. Estas cookies contienen pequeñas porciones de datos según los patrones de navegación y los sitios visitados. Los sitios de redes sociales recopilan un gran volumen de datos personales antes de permitirles acceso para usar los sitios. Toda esta información personal puede ser extraída por cualquier persona que desee hacerlo. Por lo tanto, navegar por Internet es como dejar un rastro de migas de galleta que lo llevará a una imagen más detallada de usted mismo, disponible para cualquier persona que realice búsquedas de Internet sobre usted. Hay 2 notas. Asegúrese que la PC que ejecute Windows 8 o 10 con acceso a la versión más reciente de Microsoft Edge, Google Chrome o Mozilla. Y debe estar conectada a Internet. Asegúrese que la seguridad mejorada de Windows esté desactivada en la PC antes de comenzar. Si no está seguro, consulte. Recursos necesarios: un PC que ejecute Windows 8 o 10. La PC debe tener instalada la versión más reciente del navegador. ¿Listo? Dice que la seguridad mejorada de Internet debe desactivarse en la PC para poder hacer la consulta. Paso 1. Use Mozilla Firefox para recopilar información sobre usted. Ingrese a google.com, coloque comillas con el nombre y apellido de la persona que busca cuando ingrese estos datos. Que cuadro de búsqueda como John Smith. Esta práctica es de laboratorio y la persona sobre la que desea recopilar datos es usted. O sea, ustedes mismos se van a poner su nombre a ver qué sale. Puede incluir otras palabras relevantes como su profesión, su empleador, su ubicación, incluso el nombre de la pantalla que es posible que esté utilizando. Si es probable que la persona que busca aparezca en un sitio web en particular, como una escuela, realice la búsqueda solo en este sitio. También puede buscar personas por rostro con las imágenes de Google para obtener una imagen visual rápida, lo que es particularmente útil en el caso de personas con nombres comunes o para determinar el género de un nombre que nunca antes había escuchado. Realice una búsqueda en todos los sitios de redes sociales que estén expuestos y vinculados a su búsqueda. Entonces mire que lo que nos piden acá es coger el nombre de cada uno de ustedes y mirar las diferentes posibilidades de cómo aparecemos en la red. Podemos aparecer porque estamos inscritos en Instagram, porque podemos estar inscritos en Facebook, no sé cuánta red social que ustedes manejen. Listo, puede aparecer información muy pertinente de cada uno de nosotros. Básicamente esto es lo que nos propone el paso número 1. El paso número 2 dice que utilice PIPL. Use la búsqueda gratuita de personas en línea para buscar. Eso es lo que traduce eso. Personas en línea gratuitas para buscar. A nivel internacional, información adicional que el motor de búsqueda de Google puede haber omitido. Navega hasta el sitio PIPL y realice la búsqueda. O sea, búsquese usted mismo a ver si aparece a nivel internacional. Utilice Savage Search. Listo, otro sitio. Ingrese parámetros de búsqueda y proceda con la búsqueda. Tenga en cuenta que se trata de un sitio centrado en Estados Unidos. Por si ustedes tienen de pronto alguna persona que viva allá, podrían hacer la consulta con ese nombre de esa persona. Aquí nos muestran People Search Global, búsqueda global de personas. Navega a ese sitio, ingrese los parámetros de búsqueda y mirar qué información aparece de nosotros allá. Utilice PickYou, que es un sitio de búsqueda de personas muy completo que intenta crear todos los enlaces de redes sociales que una persona tiene a partir de un punto de búsqueda. Navegue hasta el sitio PickYou e ingrese sus parámetros de búsqueda. También está centrado en Estados Unidos. Y nos hacen aquí algunas preguntas de reflexión. Compare todos los datos recopilados en las tablas documentadas y qué búsqueda reveló la mayor cantidad de información, o sea, cuál de esas páginas nos mostró más información de esa persona. ¿Qué sitios de redes sociales aparecieron en la búsqueda de esas personas? O sea, puede ser de ustedes mismos. A modo de reflexión, ¿qué datos omitiría para que se muestre al público y por qué? O sea, ¿qué estarían dispuestos ustedes a compartir públicamente en internet?
Tenemos aquí buenas prácticas de seguridad y aquí nos evalúan algunos elementos. Tenemos, realice evaluaciones de riesgos. Aquí si ustedes pican en cada uno de estos más nos dice cuál es la característica de cada uno de ellos. Entonces la primera dice, conozca el valor de lo que protege y ayuda a justificar los gastos de seguridad. Cree una política de seguridad. Entonces acá nos dice que cree una política que delinee claramente las reglas de la empresa, las tareas y las expectativas. Medidas de seguridad físicas. Restrinja el acceso a activos de red de armarios de redes y ubicaciones de servidores. O sea que sean personas exclusivas las que accedan a estos elementos. Instalen sistemas de supervisión de incendios adecuados. Medidas de seguridad de recursos humanos. Se debe investigar adecuadamente a los empleados mediante comprobaciones de antecedentes. Por eso es que las empresas cuando uno va a solicitar un empleo le piden antecedentes tanto disciplinarios, antecedentes de policía, antecedentes de fiscalía, bueno, un montón de cosas que verifican si verdaderamente la persona no tiene líos por fuera. Realice y pruebe copias de seguridad. Realice copias de respaldo periódicas y pruebe los datos recuperados de las copias de respaldo. Tenemos, mantenga parches de seguridad y actualizaciones. Actualice periódicamente los programas y sistemas operativos de servidores, clientes y redes. Por eso, estas notificaciones que aparecen aquí en la parte inferior derecha del computador son importantes pararles bolas y no ignorarlas, porque cuando salen es porque algo está solicitando el sistema operativo. Configure los roles de usuario y los niveles de privilegio, así como la autenticación de usuario sólida. O sea, que tenemos que generar contraseñas que verifiquen que verdaderamente la persona que está usando el computador es quien lo debe usar. Pruebe con regularidad las respuestas ante incidentes. Utilice un equipo de respuesta ante incidentes y pruebe los escenarios de respuesta ante emergencias. Implemente el monitoreo y el análisis de herramientas de administración de la red. Elija una solución de monitoreo de seguridad que integre con otras tecnologías. Implemente dispositivos de seguridad en la red. Utilice router, firewall y otros dispositivos de seguridad de próxima generación, o sea, más recientes. Implemente una solución de seguridad integral para terminales. Utilice software antivirus, anti-malware en el nivel de la empresa, o sea, en nuestros equipos físicos. Capacite a los usuarios, eduque a los usuarios y a los empleados sobre los procedimientos seguros. Y cifre los datos. Cifre datos confidenciales de la empresa, incluido el correo electrónico. Entonces, esas son algunas recomendaciones de práctica de seguridad que nos hacen acá en el currículo para evitar caer en manos inadecuadas de nuestra información. Aquí nos muestran la seguridad física del centro de datos, que es como un mapa donde, por ejemplo, podríamos encontrar grandes bases de datos donde se almacena la información de una empresa o inclusive de nuestros correos electrónicos como por ejemplo Google o Yahoo o cualquiera que ustedes utilicen. Aquí vamos a encontrar diferentes elementos que nos pueden dar una idea de cómo funciona una seguridad física en el centro de datos. Entonces cada más de estos nos muestra alguna información. Vamos a mirar, vamos a arrancar en este. Los racks de servidores con refuerzo antisismo. ¿Qué significa eso? Pues que no se me vayan a caer en el momento que hay un temblor. ¿Listo? Los racks es donde están almacenados pues todos los elementos, digamos, de redes que permiten pues que haya una conexión a internet constantemente. Tenemos acá monitorear, aplicar políticas de seguridad en las instalaciones, ¿cierto? Debe haber un personal encargado de esas actividades específicas para garantizar la seguridad de la información que está allí almacenada. Proporcionar un perímetro de seguridad para mantener alejados a los intrusos. La seguridad de la entrada al centro de datos debe ser importante, solo personal autorizado. Proporcionar monitoreo de seguridad en tiempo real, los videovigilancia. Proporcionar seguridad en los interiores, detectores de movimiento electrónicos, o sea, hay sensores donde no entran normalmente personas. Si se detecta un movimiento es porque alguien no deseado ingresó y pues ahí se activa los protocolos de seguridad que se necesiten. Alarmas de violación de seguridad. Las alarmas generadas en el centro de control de la información informal informan al personal de centro de datos acerca de accesos físicos no autorizados a la instalación. ¿Listo? Lo que les acaba de decir hace un momento. Trampas de seguridad. Sistema interno para bloquear un intruso, también llamado trampa. Proporciona dos formas de autentificación, sensores de acceso y salida de datos biométricos. Listo. Entonces, si el sensor identificó que hay movimiento, entonces el que esté adentro debe identificarse para ver si verdaderamente es del personal autorizado. Biométricos puede ser una huella digital, puede ser el iris del ojo, reconocimiento facial.
cualquier cosa que tenga que ver con nuestra parte física. Sistemas de supresión de incendios a base de gas para proteger personas y equipos en caso de incendio. Entorno redundante controlado por HVAC para proteger personas y equipos en caso de que falle el sistema principal. Ahorita vamos a mirar qué es eso. Y generadores de respaldo UPS para proteger personas y equipos durante un corte eléctrico, o sea que el sistema internamente no quede sin fluido eléctrico si hay alguna falla. Por acá nos dice los racks servidores con refuerzo antisísmico y la calefacción, ventilación y aire acondicionado HVAC y los sistemas UPS redundantes existen para proteger los equipos. ¿Listo? Entonces aquí habla de lo que nos dice el HVAC. Bueno, aquí en la figura número 2 hablan de las trampas de seguridad. Nos muestran ahí físicamente. Y aquí tenemos elementos biométricos, como por ejemplo el sensor digital de huella digital. Posteriormente nos hablan de los desafíos de seguridad de los dispositivos de IoT. Se desarrollan con las capacidades de conectividad de red necesarias, pero a menudo no implementan seguridad de la red sólida. La seguridad de la red es un factor fundamental al implementar dispositivos de IoT. Deben seguirse estos métodos para garantizar la autenticidad, la integridad y la seguridad de los datos, la ruta del sensor a recopilador y la conectividad del dispositivo. Miremos qué tenemos acá. Creciente cantidad de dispositivos, la cantidad de sensores interconectados y dispositivos inteligentes crece exponencialmente, lo cual aumenta la oportunidad para que se produzcan ataques. Los sensores y los dispositivos inteligentes tienden a ser pequeños dispositivos, con distintos sistemas operativos, tipos de CPU y memoria. Se espera que muchas de estas entidades sean dispositivos económicos y de una sola función con conectividad de red rudimentaria. Entonces aquí que encontramos bombillos que se pueden manejar a control remoto, una ducha eléctrica, un computador, una cámara, varios monitores, sistemas de monitoreo, una chapa de seguridad, una caja fuerte. Esto parece como un horno. Esto es como un control de una alarma y diferentes sistemas de seguridad como chapas. ¿Listo? Tenemos también ubicación no tradicional de dispositivos. Algunos dispositivos conectados de IoT pueden interactuar con el mundo físico. Ahora se encuentran en dispositivos, automóviles y en nuestros organismos y hogares. Los sensores pueden recolectar datos sobre el refrigerador o sistemas de calefacción. Pueden también estar ubicados en faroles de la ciudad o estar colocados en troncos de los árboles. Estas ubicaciones no tradicionales hacen que resulte difícil lograr la seguridad física. Los dispositivos deben fabricarse para ser resistentes a manipulaciones y deben colocarse de manera tal que no sean obvios y tengan difícil acceso. Entonces, ¿quién se va a imaginar que en un árbol hay sensores? Y están recopilando información sin que nos demos cuenta. Y aquí tenemos en la tercera opción la falta de posibilidad de actualización. Los dispositivos de IoT con sensor habilitado pueden estar ubicados en lugares remotos o inaccesibles en los que la intervención o configuración humana es prácticamente imposible. Los dispositivos con frecuencia están diseñados para mantenerse en servicio muchos años más que lo normal para un equipo tradicional de alta tecnología. Algunos dispositivos de IoT han sido diseñados intencionalmente sin la capacidad de actualizarse, o pueden ser implementados en situaciones que hacen que resulte difícil o imposible reconfigurarlos o actualizarlos. Todo el tiempo se descubren nuevas vulnerabilidades. Si un dispositivo no puede actualizarse, la vulnerabilidad existirá para el resto de su vida. Si un dispositivo se puede actualizar, es posible que el consumidor típico no tenga contexto de tecnología y por lo tanto el proceso de actualización debe realizarse automáticamente o ser lo suficientemente sencillo como para que ejecute una persona sin conocimiento. Por eso es que nuestros computadores personales, cuando hacen esas notificaciones, simplemente nos dicen que reiniciemos el equipo para que automáticamente esas actualizaciones de seguridad queden instaladas y nosotros no tengamos que intervenir en nada. Él lo hace de manera automática. ¿Listo? Es el ejemplo que nos muestra porque hay muchos dispositivos que no se pueden actualizar. Posteriormente nos hablan del uso de Wi-Fi seguro, donde nos hacen algunas recomendaciones. Nos dicen pasos para proteger su red inalámbrica. Cambie la contraseña administrador predeterminada. Normalmente viene admin los routers caseros. Entonces es recomendable cambiar un poco esa parte. Cambia el nombre de la red inalámbrica. ¿Listo? Entonces el SSID o la identificación de la red es el nombre que nosotros le vamos a dar a la red cuando estamos conectados. Cuando nosotros miramos acá en internet,
Entonces aquí aparecen varias, aparece el nombre de la red a la cual estoy conectado y aparecen las que están disponibles, ¿cierto? Entonces en este momento pues, nosotros podríamos mirar que cada una de estas redes, mire por ejemplo esta no tiene seguridad, TP-Link Extender, está libre, podría yo conectarme ahí sin ningún problema, pero es una vulnerabilidad que me podría generar robo de información. No anuncia el nombre de la SSID. Algunos routers permiten ocultar el nombre, o sea que no lo vamos a ver acá en la lista. ¿Listo? Pero, como dirán ustedes, ¿cómo hago yo para conectarme a ella? Lo tengo que colocar yo manualmente, porque en la red inalámbrica está ese nombre, pero no lo está divulgando. ¿Listo? Eso sería una forma también de que nosotros podamos garantizar una seguridad en nuestra red. Crea una red inalámbrica para invitados. ¿Por qué las redes inalámbricas para invitados? Porque esa evita que a los dispositivos que son principales dentro de mi red accedan los invitados. Comparte una, digamos que es una red alterna a la cual ellos no podrían ingresar. Habilita el firewall integrado, que es el que nos permite una seguridad más activada dentro de nuestros elementos. Configura el router inalámbrico para el cifrado WPA2 AES. Es la seguridad más alta que existe actualmente y nos permite que las contraseñas no se puedan, digamos, ver tan como en texto plano. Mantener el firmware del router inalámbrico actualizado. El firmware son el software necesario que hace que el router funcione pues, de una mejor manera. Use el filtro de dirección de control de acceso a medios o la MAC. Deshabilite la función de administración remota del router inalámbrico, o sea que en cualquier punto remotamente puede entrar a administrarlo. Se recomienda que no deshabilitarlo. Y proteja físicamente el router inalámbrico que esté ubicado en un lugar donde no puedan acceder fácilmente cualquier persona. ¿Cómo proteger nuestros dispositivos? Entonces aquí tenemos 4 elementos. Mantenga el firewall activo, ¿cierto? El firewall es, recordemos un poco, el firewall es como esa pared o ese medio que está en la mitad entre la red, la nube, la gran nube de internet y la red LAN que nosotros utilizamos. Y allí es donde están las reglas empresariales o las reglas que nosotros podemos activar para que se cumplan unas medidas de seguridad específicas. Administre su sistema operativo o navegador web. ¿Qué significa eso? Que debemos mantener nuestro navegador actualizado, ¿cierto? Debemos mantener nuestro software de seguridad actualizado en nuestro computador, así como el mismo sistema operativo. Utilice antivirus y anti-spyware. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos el antivirus y el anti-spyware, pues lo trae el mismo Windows. ¿Cuál es el antivirus anti-spyware que trae el mismo Windows? Pues este que se llama seguridad de Windows. Si ustedes abren este elemento, aquí vamos a encontrar ya un antivirus que trae por defecto Windows y que es pues yo lo recomiendo porque a mí me ha funcionado perfectamente. Desde que ustedes tengan todo esto en chulito verde, significa que el computador está actualizado actualmente y que no tiene problemas de seguridad. Apenas ustedes vean que esto aparece en amarillo o en rojo, significa que hay algún problema de seguridad que hay que prestar atención inmediatamente. Y tenemos aquí protección a sus dispositivos. Los dispositivos informáticos, ya sean router, PC, computadoras portátil, tablets, smartphone, deben estar protegidos con contraseña para evitar el acceso no autorizado. La información almacenada debe estar cifrada, especialmente en los casos de los datos sensibles o confidenciales. En los datos móviles, en los dispositivos móviles, almacene solo información necesaria en caso de robo o pérdida cuando esté fuera de su hogar. Si alguno de sus dispositivos se ve comprometido, los delincuentes pueden tener acceso a todos los datos a través del proveedor de servicios de almacenamiento en la nube como iCloud y Google Drive. Por eso es importante configurar una cuenta de Google. En caso de pérdida, yo puedo ingresar desde un computador inmediatamente y borrar el dispositivo de manera remota. ¿Listo? Es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Bien, aquí viene un laboratorio, también en Packet Tracer, que es este, que nos solicitan configurar este computador a una red inalámbrica, que es esta red doméstica, y bloquear este computador a este router. Las instrucciones están puestas, a ver si están acá. No, no las tengo acá, están en este archivo, donde nos dan el paso a paso de cómo nosotros podemos
hacer ese proceso que nos serviría inclusive también para conectarnos y dar seguridad a nuestros computadores en casa. Entonces aquí descargamos el archivo que es este que ya tenemos acá abierto. Este, digamos que es el simulador de un router inalámbrico acá en Packet Tracer, porque en la realidad, pues nosotros podemos encontrar un simulador en los dispositivos que nosotros tenemos, pues son un poco diferentes. Pero aquí este ejercicio nos permite a nosotros conocer un poco cuáles son los parámetros de seguridad que nosotros podemos utilizar para configurar una red inalámbrica. ¿Listo? Aquí están los pasos para que ustedes, si ustedes lo desean hacer, lo puedan hacer y aprendan un poco cómo ejecutar el cambio de nombre de la red inalámbrica, cómo agregar una contraseña segura, cómo nosotros podemos mirar si activamos o no desactivamos el nombre para que otras personas no puedan, digamos, ingresar a esa red, a no ser que sepan el nombre. Cómo configurar el sistema WP2, la encriptación un poco más segura que hay actualmente. ¿Listo? Cómo configurar un computador portátil para que se conecte a esa red. ¿Listo? Y cómo nosotros también podemos mirar las direcciones MAC de nuestros computadores para filtrarlas y permitir a un computador exclusivo ingresar a través de la MAC. ¿Listo? Entonces acá lo voy a dejar para que ustedes lo revisen si lo desean. Es una buena práctica laboratorio donde ustedes van a poder aprender a mirar cómo nosotros podemos eh, dar más seguridad a nuestras redes inalámbricas. Tenemos acá algunas preguntas para que me ayuden a responderlas. Entonces tenemos aquí: un empleado llevó al trabajo su computador portátil personal, pero no recibió permiso para conectarse a la red hasta que se instalara un software anti-malware. ¿Qué mejor práctica de seguridad representa esta situación? ¿Qué mejor práctica de seguridad? Solo una. ¿Cuáles creen ustedes que es esa? Implemente controles, profe, de Co- acceso. Controles de acceso, vamos a probar. Correcto. ¿Listo? Muy bien. La segunda, un nuevo empleado necesitaba una exploración retinal para completar su perfil biométrico, sistema biométrico. ¿Qué mejor práctica de seguridad representa esta situación? Entonces tenemos: implemente controles de acceso, implemente dispositivos de seguridad de red, mantenga parches de seguridad, actualizaciones, medidas de seguridad físicas e implemente una solución de seguridad integral para terminales. Una de esas 5 es la correcta. Medidas de seguridad físicas, profe. Vamos a probar medidas de seguridad físicas. Muy bien. Al final del año, varios routers y firewall antiguos se reemplazaron. ¿Qué mejor práctica de seguridad representa esta situación? Al final del año, varios routers y firewall antiguos se reemplazaron. ¿Qué mejor práctica de seguridad representa esta situación? Implemente dispositivos de seguridad de red, medidas de seguridad físicas, implemente controles de acceso, implemente una solución de seguridad integral para terminales o mantenga parches y seguridad de actualizaciones. Implemente dispositivos de seguridad de red. Dispositivos de seguridad de red. Perfecto, muy bien. La número 4. Un asesor de diseño de seguridad sugiere incluir una trampa de seguridad como parte de la seguridad física del edificio. ¿Qué es una trampa de seguridad? Entonces tenemos un área del perímetro externo del edificio que cuenta con sensores de movimiento y cámaras. Un punto de acceso a un área segura que requiere autenticación para ingresar en la trampa y otra para ingresar al área segura. Una carpeta de datos de un servidor que ofrece a los hackers facilidad y acceso que contiene información falsa. Una alerta que se activa si se introduce una contraseña incorrecta en dispositivos de redes corporativas. Un punto de acceso a un área seguro, un área segura que puede, La segunda. que, sí, la segunda. Listo, muy bien. Y tenemos la última. ¿Cuáles son los 3 pasos que ayudarán a proteger un router inalámbrico doméstico o de una pequeña empresa? Elija 3 opciones. Entonces tenemos: conserve el nombre predeterminado del SSID.
Utilice seguridad WP2, transmite el nombre SSID, habilite la función de administración remota del router, cree una contraseña de administrador fuerte, habilite firewall integrado, compre un router que nunca requiera actualizaciones de firewall. Toca escoger 3. ¿Cuáles creen ustedes? Utilice seguridad. Wait, WP2, listo. es- ¿Cuál otra? Voy a escoger 3. Creo una contraseña de administración fuerte. Listo, falta una. habilite el firewall integrado. Listo, perfecto, muy bien. Esas 3 son las más relevantes. Siempre utilizar y configurar el router con WAP2. Siempre crear contraseñas administrador que sean fuertes. Y habilitar el firewall integrado. ¿Listo? Aquí viene otra. Actividad, ¿cómo poder proteger sus datos personales? A todos nos gusta sentirnos seguros y protegidos mientras estamos en nuestros hogares. Para preservar nuestra privacidad necesitamos tomar precauciones simples mientras navegamos en línea. Arrastre los términos hasta la categoría correspondiente. Entonces tenemos hacer y no hacer. Deje su computadora portátil y smartphone sin bloquear y sin vigilancia. ¿Hacer o no hacer? No hacer. Va a ser obvio. Listo. Realice copias de respaldo de datos importantes en más de un lugar, por ejemplo la nube y una unidad USB. Hacer. Hacer. Modifique la contraseña predeterminada y el SSID en el router inalámbrico en su casa. Hacer. Hacer. Listo, vamos a ponerla acá. Transmita el SSID de la red inalámbrica. No hacer. Deje la red inalámbrica sin seguridad. No hacer. Va a ser. Deje la configuración predeterminada del router inalámbrico. No hacer. Use WPA2 y cifrado como medidas de seguridad en el router inalámbrico. Hacer. Hacer. Conozca cuándo los datos se almacenan en la nube. Hacer. Publique imágenes personales de usted y de sus hijos en Facebook. No hacer. Lea las instrucciones y establezca la configuración de privacidad según correspondan los sitios de redes sociales. Hacer. Hacer. Utilice la misma contraseña para todos los sitios. No No hacer. hacer. No hacer. Comparta sus contraseñas con amigos. No hacer. No hacer. No hacer. Comprenda que combinar datos no relacionados puede crear información de identificación personal. Hacer. Utilice contraseñas seguras. Hacer. Así. Publique información que permita que la gente sepa que usted no se encuentra en su casa. No No hacer. hacer. Realice respaldos de sus datos con frecuencia. Hacer. Hacer. Anote las contraseñas y déjelas en un lugar obvio. No hacer. No hacer. Listo, vamos a verificar. Correcto. ¿Listo? Mira, ahí están. Entonces esas son las recomendaciones que nos piden para proteger nuestros datos personales. Aquí hay otra actividad, nos dice arrastre la contraseña hasta el depósito correcto, si es débil o fuerte, A, B, C, D, F, G. Sí. F, R, E, D, Eric.
Fuerte. La vamos a pasar. Ahora miramos. Débil. ¿Listo? Siguiente. Password. Débil. ¿Listo? Entonces acá. Utiliza una palabra que puede encontrar fácilmente en el diccionario. Esta contraseña se utiliza comúnmente. O sea que es débil. Facebook. Pero mire que está cruzada con letras y caracteres Fuerte. especiales. Fuerte. Fuerte. Listo. Es fuerte debido a lo siguiente. Utiliza mínimo 8 caracteres. Utiliza letras mayúsculas y minúsculas. Utiliza letras y números y caracteres especiales. Así diferencia las contraseñas que ustedes deberían utilizar en sus cuentas de correo electrónico y redes sociales. Para que las cambien ahora después de que acabemos esta clase. Esta es la más segura de todas, mire. Débil. ¿Listo? Esa es la más obvia. Muy fuerte. Melissa. Débil. Débil. Ujú. Sunshine. Débil. Es una Débil. palabra en inglés. ¿Listo? Es débil porque utiliza una palabra que se puede encontrar fácilmente en el diccionario y se utiliza comúnmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con un carácter especial al final. Débil. Débil. 1, 2, 1A, 2B, 3C, 4, bueno, con caracteres Fuerte. especiales. Fuerte. ¿Listo? Entonces aquí están los caracteres especiales que incluye. Esa, 98 Fuerte. pesos. Fuerte. Princess, Débil. Débil. Fuerte. Fuerte. listo, ya hicimos la primera parte. Ahora en esta, características de las contraseñas fuertes. Seleccione los elementos que crean una contraseña fuerte. Utiliza información personal fácilmente reconocida. No. No. Incluye letras mayúsculas y minúsculas. Sí. Listo. Es una contraseña que utiliza comúnmente. No. Utiliza una serie de números y letras. Sí. Sí. ¿Será? Sí. Sí. Bueno. Utiliza 8 caracteres como mínimo. Sí. Sí. Incluye números y letras. Sí. Sí. Utiliza una palabra que se puede encontrar fácilmente. No. Incluye caracteres especiales. Sí. Sí. 75%. Significa que hay una que... Utilizar 8 caracteres como mínimo. Listo. Por eso les pregunté que si serie de números y letras. Listo, entonces, las 4 características son, incluye letras mayúsculas y minúsculas, mínimo 8 caracteres, con números y letras y caracteres especiales. ¿Listo? Posteriormente nos hablan acá también de los hogares inteligentes, donde dice, la tecnología de los hogares inteligentes se ha vuelto muy popular y su popularidad crece año a año a medida que evoluciona la tecnología. A quienes no les resulta atractivo subir o bajar un termostato mientras se encuentra en el trabajo o que el refrigerador ordene la entrega de alimentos cuando llegue a su casa. ¿No es genial monitorear al perro o comprobar que su hijo adolescente esté haciendo su tarea para el hogar después de que la escuela mediante la activación de cámaras de seguridad en el hogar? A medida que se instale cada vez más sensores inteligentes en nuestros hogares, se aumenta la posibilidad de que surjan problemas de seguridad. A menudo los sensores están conectados en la misma red que los dispositivos de nuestro hogar o pequeña empresa, de modo que una infracción de un dispositivo puede irradiar hacia el exterior y afectar a todos los dispositivos conectados. Los sensores también pueden proporcionar una manera para que los hackers accedan a nuestra red doméstica y obtengan acceso a cualquier PC y los datos que están conectados a ella. Incluso los asistentes virtuales como Siri de Apple, Echo de Amazon o Google Home pueden ser riesgos de seguridad.
Las personas utilizan estos dispositivos para activar música, ajustar temperaturas ambiente, ordenar productos en línea y obtener direcciones de los lugares a los que se dirigen. ¿Puede ser malo? Es posible que se filtre información personal como contraseñas e información de tarjetas de crédito. Afortunadamente, muchas de las fallas de seguridad de los primeros sensores de tecnología inteligente ya se han detectado. Los desarrolladores trabajan para corregir las fallas y mejorar las medidas de seguridad para protegerse sus sistemas contra ataques. Antes de adquirir sistemas de seguridad en el hogar, es muy importante investigar al desarrollador y los protocolos de cifrado y seguridad instalados en sus productos. ¿Listo? Imagínense ustedes que van a salir de viaje y tienen su cuenta de Google hackeada. Les están dando toda la información a los ladrones. Ah, esta persona fue, no sé, digamos para Melgar. Está de paseo, eso significa que está solo. ¿Por qué? Porque como Google dice en qué hora y en qué momento yo estoy, en qué ubicación, entonces si alguien tiene mi cuenta, mi contraseña, está monitoreándome y podría identificar que yo no estoy y pues aprovecharían el espacio para hacer las fechorías. Por eso hay que tener en cuenta y mucho cuidado en cambiar las contraseñas constantemente y fortificarlas para que no puedan ingresar tan fácilmente. ¿Qué son los puntos de acceso públicos? Eso es cuando vemos por ahí en los parques Wi-Fi gratis y muchos ahí mismo sacan el celular y ¡pum! Para adentro. Cuando tenemos ese tipo de redes que no tienen seguridad, ahí es donde nos pueden vulnerar toda nuestra información. Cuando está lejos de casa, los puntos públicos de acceso inalámbrico permiten tener acceso a esa información en línea y navegar por Internet. Las actividades comunes de Wi-Fi público incluyen iniciar sesión en una cuenta de correo electrónico personal, introducir información de identificación personal, iniciar sesión en redes sociales y acceder a la información financiera o de banco. Toda esta información puede ser robada si la conexión Wi-Fi no es segura. Las reglas de seguridad que se deben seguir en una zona de cobertura Wi-Fi pública o no segura. No acceda ni envíe información personal confidencial a través de la red pública inalámbrica. Verifique si su computadora está configurada para compartir archivos y datos multimedia y si requiere la autentificación de usuario con cifrado. Utilice túneles y servicios cifrados de la red privada virtual VPN. El servicio VPN proporciona acceso seguro a Internet con una conexión cifrada entre la computadora y el servidor VPN del proveedor de servicios VPN. Con un túnel cifrado, aunque se intersecte en una transmisión de datos, no podrá descifrarse. Una red privada virtual es lo que se traduce como una VPN y es lo que las empresas estuvieron utilizando durante la pandemia para que los trabajadores remotos se conectaran desde sus hogares o desde otras ubicaciones. Se crea un túnel a través de la red que permite que la información confidencial entre la empresa y el usuario y el trabajador fluya y no puede ser interceptada porque está cifrada. ¿Listo? O si la interceptan, pues está cifrada y es complicado o muy difícil que la logren descifrar. Muchos dispositivos móviles como smartphone y tablets incluyen el protocolo inalámbrico Bluetooth. Esta funcionalidad permite que los dispositivos con Bluetooth habilitados se conecten entre sí y compartan información. Desafortunadamente, Bluetooth puede ser atacado por hackers a fin de espiar algunos dispositivos, establecer controles de acceso remoto, distribuir malware y consumir baterías. Para evitar estos problemas, mantenga siempre desactivado si no lo utiliza. Yo he conocido a algunos estudiantes míos que andan con el Bluetooth activado porque a toda hora andan con algunos dispositivos inalámbricos, como por ejemplo audífonos. Cuando sus audífonos se descargan, el Bluetooth del celular sigue activo. Entonces ahí podría ser una vulnerabilidad porque cualquier hacker podría conectarse a través del Bluetooth y robar información a través de ese medio inalámbrico. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo configurar una VPN en un smartphone? Una VPN es una red segura con conexión a Internet cifrada que actúa como un túnel seguro para los datos. Puede crearse a través de una conexión de Internet pública para permitir a los usuarios ocultar su identidad cuando se usa Internet. O sea, esta es la forma en que yo si voy a alguna parte donde hay una red Wi-Fi pública, podría utilizarla de manera segura. Debe utilizar el servicio de VPN cuando se conecte a una red Wi-Fi que no sea de su propiedad. Esto evita que otras personas de esa red pública conozcan el uso que haga de la web cuando utilice esos sitios. Muchas empresas requieren acceso a la VPN en sus redes internas. Si los empleados trabajan de forma remota o móvil, el empleado recibe VPN de cliente, así como información de la identificación de usuario y la contraseña. Para aquellos que no tienen acceso a una VPN empresarial, existen muchas aplicaciones de servicio de VPN para smartphone que se pueden descargar de manera gratuita o por una tarifa mensual. Entre los ejemplos de estas aplicaciones incluimos ExpressVPN, NordVPN y TunnelBear. ¿Listo? Para que prueben
Cuando vayan a conectarse por al pueblito donde dice Wi-Fi gratis para todos, conéctense a través de una de esas. Si tiene una VPN empresarial o descarga una aplicación de servicio de VPN, le proporcionará la información o asistencia técnica necesaria para la configuración, porque eso ya es empresarial, allá dan las políticas de conexión. Entonces acá tenemos en la figura 1 cómo configurar manualmente una VPN desde la configuración de Android. Desbloquee su teléfono, abra configuración, en la red inalámbrica y redes seleccione VPN, más y luego VPN. En la esquina superior derecha encontrará un signo más, haga clic en él. Su administrador de red le proporcionará toda la información VPN. Simplemente seleccione su protocolo deseado e introduzca la información. Toque guardar, puede conectarse regresando a la configuración VPN y seleccionando la VPN de su elección. Se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y contraseña que usted debe crear ahí. También puede presionar el botón menú 3 puntos para configurar que la VPN siempre esté activada. ¿Listo? Mire que aquí nos dan unas pausas importantísimas de seguridad cuando nosotros vamos a conectar, inclusive si estando entre la casa ustedes quieren que no les monitoreen qué es lo que están haciendo, pueden abrir una VPN. Y también nos muestran si ustedes tienen iPhone o iPad. Ahí también está el proceso. ¿Listo? Para que revisen el currículo si lo desean hacer. Y creo que aquí termina este capítulo donde dice laboratorio, descubrir cómo su comportamiento, cuál es su comportamiento en línea. Bueno, riesgoso en línea. Entonces acá nos dice, explore los términos y la política del servicio, qué tipo de información comparte usted en las redes sociales, en cuántas redes sociales tiene, yo he visto algunos estudiantes que tienen de hasta 1000 y 2000 amigos. Yo digo, pero ¿cómo hace uno para tener 15, 14 años ya con 1000 y 2000 amigos? O sea, ¿se realmente son amigos? O a todo el que llega le digo aceptar, 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 aceptar. Para que evalúen si ustedes están dentro de ese caso. O si conocen gente que esté con ese caso. Mire que ahí nos muestran unos puntos. Listo. De acuerdo a esos puntos, al final y de esos ítems, ustedes van a hacer la sumatoria. ¿Sí? Acá me dice, si usted dio 0, usted es muy seguro en línea. Si dio de 0 a 3, es medianamente seguro. Si está entre 3 y 17, usted tiene un comportamiento poco seguro. Y si es 18 más, mejor dicho, usted está regalando lo fácil y puesto está en riesgo. ¿Listo? Entonces, a ese laboratorio es chévere porque nos identifican qué nivel estamos cada uno. Resumen, en este capítulo comenzó analizando los tipos de datos. La información de identificación personal PI o la información confidencial SPI. Son datos sobre una persona viva que se puede utilizar de forma individual o con otra información para identificar, contactar o localizar a una persona específica. Las empresas legítimas disponen de un acuerdo, términos y condiciones o términos de servicio por el cual se les otorga permiso para usar los datos recopilados sobre usted para mejorar sus actividades comerciales. Otros usuarios legítimos de nuestros datos serían las empresas que utilizan sensores con sus propios dispositivos o vehículos, los gobiernos que tienen sensores ambientales y las ciudades que han instalado sensores en trenes, autobuses o semáforos también tienen derecho a esos datos. Algunos hackers, llamados hackers de sombrero blanco, reciben pagos por parte de empresas legítimas y gobiernos para proveer la seguridad de un sistema o dispositivo. El objetivo no es robar o modificar datos, sino ayudar a protegerlos. En cambio, los de sombrero negro desean tener acceso a los datos recopilados por varias razones, lo que incluye venderlos, dañar la reputación de la empresa o la persona, provocar conflictos políticos. A continuación, en el capítulo se detallaron las buenas prácticas de seguridad. Seguridad incluye la protección física de los perímetros externos e internos de un lugar como centros de datos en el que se almacenan datos. La protección de dispositivos de IoT es difícil debido a la gran cantidad que hay. El hecho que se encuentren en ubicaciones no tradicionales y que muchos de ellos no pueden actualizarse. Los hackers de sombrero negro con frecuencia acceden a redes Wi-Fi disponibles. Existen varios pasos para seguir y proteger la red inalámbrica en su empresa. Para proteger los dispositivos, mantenga el firewall activado y active su sistema operativo navegado y utilice antivirus y anti-spyware. Las reglas de seguridad se deben seguir si usa una zona de cobertura Wi-Fi pública no segura. No acceda ni envíe información personal confidencial a través de la red pública inalámbrica. Verifique si su computadora está configurada para compartir archivos de datos multimedia y si requiere la autenticación de usuario con cifrado. Utilice túneles y servicios cifrados de red virtual VPN para proporcionar acceso seguro a Internet con una conexión cifrada entre la computadora y el servidor VPN del proveedor de servicios VPN. Con un túnel encriptado, aunque se intersecte una transmisión de datos, no puede descifrarse. A medida que se instale cada
vez más sensores inteligentes en nuestros hogares, se aumenta la posibilidad de que surjan problemas de seguridad. A menudo, los sensores están conectados en la misma red que los dispositivos de nuestro hogar o pequeña empresa, de modo que una infracción de un dispositivo puede irradiar hacia el exterior y afectar a todos los dispositivos conectados. Listo, muchachos, eso es toda la clase de hoy. En el capítulo 5, que debería protegerse. Ya de hoy en 8 días vamos a hablar del tema de oportunidades de negocio y de educación, y ahí doy una semana para que ustedes, por favor, realicen los cuestionarios que están disponibles en el curso. Listo, que es lo que me interesa que ustedes hagan antes de que termine, más tarde la primera semana de noviembre. No sé si tengan dudas, preguntas al respecto. Y listo. No, no, señor. Entonces, por favor, les recomiendo para que vayan haciendo los quizzes que están al final de cada uno de los módulos, de los 1, 2, 3, 4 y 5. Y si quieren hacer de una vez el 6, de todas maneras de hoy en 8 nos vemos para realizarlo. Y doy una semana más para que hagan el examen final y de esta manera ustedes pueden obtener la certificación de este curso. ¿Listo? Sí, señor. Profe, Sí, señor. Listo, gracias. muchachos. Entonces ahí les dejo la inquietud. Cambien contraseñas, miren, modifiquen elementos de protección, que es la idea de este curso para que ustedes puedan aprender un poco más de esto y pónganlo en práctica, que es la idea de este curso. ¿Listo? Nos vemos de hoy en Profe, 8 una días. pregunta. Cuénteme. Yo he usado los dos VPNs que mencionan, el Express y el Nord, pero los dos son de pago. El único gratis es el TunnelBear, que te dan como 50 megas de gratis. Te das la cuenta. Sí, pues ahí es para explorar y mirar cuál. Digamos que un VPN lo usaría yo en el caso de que me conectara desde una red pública, ¿sí? En Wi-Fi. Sí, Pero si yo tengo datos en mi celular, pues prefiero usar los datos de mi celular a conectarme a una red que no es segura. Porque ya ustedes en este momento, a esta altura, ya saben qué puede ocurrir si me conecto a eso. Listo, Bueno, profe, chicos. listo, profe. chao. Entonces nos hablamos de hoy en 8 días Muchas a las gracias. 10 y ahí a las aclaraciones finales del curso. Oye, ¿Listo? profe, Sí, Gabriel. profe, es que pues yo quería comentarle pues, a las personas. Y pues era más que todo porque me encontraba sin conexión a internet, pues no sé cómo yo puedo poner al día y es. No, lo que uno que tiene que hacer es ponerse al día con los quizzes que están en el curso. Entonces entro y los hago, ¿sí? Sí, señor. Y hacer el examen final, porque sin ese examen, pues si no lo realiza y no lo aprueba con más de 70, no le genera el curso, no le genera el certificado. Ah, vale. ¿Y cómo ingreso a los quizzes? Al final de cada capítulo están, ahí dice que, lo comparto acá rápidamente. Entonces acá está introducción a IoT, que es lo que le aparece a ustedes allá también. Y mira, aquí están. Cuestionario del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esos son los que tiene que ir haciendo. Y al final, cuando ya tengamos los 6, debe realizar acá donde dice encuesta de curso, evaluando el curso, evaluando y toda la cosa. Ahí Ah, sí ok. hace el examen final. ¿Listo? Entonces ya los voy a hacer, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, que estés bien. Gracias.